Revelado, el increíble giro transformador que sorprendió a mis futuros suegros en mi nueva casa. La ansiedad corría por las venas de Juan como un río desbordado. A sus 28 años, era un ingeniero esforzado, oriundo de un rincón popular de Bogotá. Su nuevo apartamento, un espacio que había construido con sudor y sacrificio, debía ser la muestra perfecta de lo que había logrado. Sin embargo, la presión pesaba sobre sus hombros como un yugo. Los padres de Valentina, su novia de años, eran de un estrato diferente. Les gustaban los lujos y las apariencias. A medida que el reloj avanzaba, su estómago se contraía. Un eco de dudas y miedos resonaba en su mente. ¿Sería suficiente con sus humildes logros? Cada habitación de su hogar contaba una historia. Las paredes eran un archivo de memorias, cada objeto un homenaje a su familia trabajadora. Pero la amenaza de los prejuicios lo acechaba. ¿Qué pensarían de él? ¿Y si no valora el esfuerzo por encima de los bienes materiales? Escuchar a Valentina decir que todo estaría bien solo intensificaba su desasosiego. La idea de ser medido en una balanza material le resultaba desgarradora. Mientras acomodaba un viejo retrato familiar en la sala, tuvo la necesidad de revisar el ático una vez más. Las escaleras chirriaban con cada paso, su corazón palpitaba con fuerza. Allí, un rincón polvoriento aguardaba. La búsqueda tocó las fibras de su nostalgia, hasta que encontró una misteriosa caja. Dentro, un viejo video de su abuelo, un arquitecto con sueños de grandeza que se había visto limitado a construir un hogar lleno de amor. En la pantalla, su abuelo hablaba sobre la perseverancia, el verdadero éxito y cómo no se mide en bienes materiales, sino en la pasión y esfuerzo que uno pone en sus sueños. La voz de su abuelo envolvió a Juan, llenándolo de energía y determinación. Aunque había revelado su propia realidad, también lo conectó con sus raíces y su historia, como un impulso renovador. Decidido a mostrar el legado de su familia, comenzó a preparar una presentación especial. Pero, a medida que la angustia lo invadía, su mente se llenaba de preguntas. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. El día llegó. La familia de Valentina apareció, con sus rostros serios y miradas escrutadoras. Cada detalle del apartamento parecía amplificar la tensión en la sala. Juan se sintió pequeño, como si los ladrillos de su hogar se convirtieran en una prisión. Pero en su pecho palpitaba un fuego que no estaba dispuesto a extinguir. Al prepararse para mostrar el video, una corriente de incertidumbre le recorrió el cuerpo. ¿Y si no entendían su esfuerzo? Y el eco de esas voces críticas del pasado reverberaba, preguntándole si realmente estaba allí en un mundo donde solo se valorizaban los lujos. La escena estaba montada, la proyección comenzaba, y el silencio pesaba. ¿Sería este el momento en que todo cambiaría o el principio de su fracaso? Juan se estaba enfrentando al mayor reto de su vida. ¿Lograría abrir los ojos de los suegros para ver más allá de lo superficial? Pero antes de que las dudas se disiparan, un timbre sonó, resonando en el aire como un augurio, interrumpiendo el clima que podía cambiarlo todo. Juan contuvo el aliento mientras el sonido del timbre reverberaba en el pequeño apartamento. La entrada se convirtió en una frontera entre su mundo y el de los futuros suegros, un umbral que lo separaba de la validación o del rechazo. Se enderezó, intentando ahogar la ansiedad, mientras sus pensamientos luchaban entre el deseo de ser aceptado y el anhelo de ser fiel a sí mismo. Al abrir la puerta, se encontró con dos rostros serios que escrutaban su entorno. «Hola, Juan», saludó la madre de Valentina con una sonrisa cuidadosa, sus ojos recorriendo rápidamente la decoración modesta, como si cada detalle pudiera revelar su verdadero valor. «Hola, ¿pasan?», dijo Juan, casi temiendo que la respuesta fuera negativa.
La visita empezó con banalidades, comentarios sobre el clima y la puntualidad, mientras su interior ardía en una mezcla de nervios y determinación. Se sentaron en la sala, el silencio era denso, como un manto que cubría a cada uno de ellos. Juan, decidido a romper la tensión, encendió el proyector y apagó las luces. La pantalla cobró vida y al instante las palabras de su abuelo llenaron la habitación. El esfuerzo y la pasión son los verdaderos pilares del éxito. A medida que la proyección avanzaba, observó las reacciones de la familia de Valentina. Su madre fruncía el ceño al ver el ambiente austero de su hogar, mientras su padre parecía imperturbable, su mirada fija en el video. Sin embargo, en el rincón de la sala, Valentina, su luz en medio de la tormenta, sonreía con orgullo. Se convirtió en su ancla. Se dio cuenta de que su angustia inicial comenzaba a transformarse en un foco de fortaleza. La historia de su abuelo resonaba en él de una manera que la inestabilidad emocional no podía quitarle. Lo único que realmente importa es la dedicación y el deseo de construir algo, no solo para uno, sino para quienes amas. El video terminó y Juan sintió cómo su corazón latía con fuerza. «Este es mi legado», dijo, volviendo su mirada a sus suegros. «Lo material es efímero, lo que construimos con amor perdurará en el tiempo». La incertidumbre flotaba en el aire, y él estaba ahí, vulnerable pero firme. La reacción de sus suegros no fue la misma que había previsto. Su madre miró a su marido, y Juan sintió que el peso de sus expectativas se aligeraba un poco. «No se trata de lo que tienes, sino de cuál es tu propósito. Eso no se compra con dinero», continuó. Aquel momento no era el desenlace que había esperado, sino el inicio de un profundo diálogo sobre valores. Si bien las palabras conciliadoras no parecían inmediatas, Juan se sintió liberado de la presión de pretender ser alguien que no era. En lugar de buscar su validación, se enfocarían en compartir lo que cada uno valoraba. La conversación se convirtió en una exploración de las expectativas que la sociedad impone y el impacto que éstas pueden tener en el alma. Juan se convirtió en un faro de autodeterminación, descubriendo su propia voz en el proceso. Mientras el diálogo evolucionaba, emergía una versión más auténtica de sí mismo, reafirmando que su riqueza provenía de su historia, su esfuerzo y su amor por Valentina. Sin embargo, la noche aún estaba lejos de terminar. Una pregunta selva apareció inesperadamente. ¿Y tú por qué no has considerado trabajar en el sector de diseño? La voz era la de Valentina, y al pronunciar esas palabras encendió una chispa. Juan sintió una mezcla de intriga y temor. ¿Era este el momento para embarcarse en una nueva aventura profesional? La incertidumbre de un nuevo camino se cernía sobre él, como una niebla que prometía tanto desafíos como oportunidades. Mientras esos pensamientos danzaban en su mente, una decisión comenzaba a gestarse, una que podía cambiar la trayectoria de su vida profesional. ¿Sería capaz de salir de su zona de confort y arriesgarse a explorar un nuevo horizonte? La búsqueda que había comenzado aquella noche apenas estaba tomando forma, y Juan estaba ansioso por saber hacia dónde lo llevaría. La conversación sobre el diseño resonó en la mente de Juan como una campana que no cesaba de sonar. El ámbito laboral parecía un campo desconocido, un territorio donde sus habilidades no habían sido exploradas. Recordar el consejo de su abuelo trajo consigo una mezcla de emociones, un profundo anhelo por crear y una inquietud paralizante por no estar a la altura. Esa noche, mientras sus suegros debatían entre ellos sobre el vídeo, la mente de Juan vagaba hacia opciones que antes apenas consideraba. Había disfrutado del diseño como una forma de expresión. Sin embargo, la inseguridad lo había mantenido atado a lo que conocía, a un trabajo que no lo llenaba del todo. La pregunta de Valentina había dejado una huella profunda en su ser. ¿Por qué no? La sala oscura se convirtió en un hervidero de pensamientos intrusivos. La voz de la madre de Valentina entraba y salía de su percepción, hablando de oportunidades laborales y la posibilidad de encontrarse en el mundo del diseño. Cada palabra parecía un empujón, llevándolo hacia un precipicio en el que debía decidir si saltar o retroceder. Ante su propia indecisión, Juan reflexionó sobre las razones que lo habían llevado hasta aquí. Vivía con miedo al fracaso, un temor que había moldeado sus elecciones. Pero al escuchar el tono expectante de su futura suegra, sentía que ese miedo empezaba a desvanecerse. Necesitaba enfrentar sus propios bloqueos. El día siguiente, despertó con una mezcla de entusiasmo y ansiedad. Decidido a no dejar que el momento se convirtiera en un mero eco de oportunidades perdidas, planificó su primer paso.
Se sentó en la mesa de la cocina y tomó un cuaderno. En él escribió diseño en el centro y comenzó a ramificar ideas sobre lo que podría crear. Cada palabra llevaba consigo un destello de posibilidades: muebles, interiores, arte. La pasión se activó en sus dedos. A medida que trazaba un primer esbozo de lo que quería alcanzar, se sentía cada vez más comprometido a trabajar en ello. En el fondo, sabía que no se trataba únicamente de diseño. Era un acto de liberación personal. Dejaría de ser el Juan que estaba solo siguiendo instrucciones, para convertirse en el Juan que afrontaba sus temores y se desafiaba a sí mismo. Ese mismo día, se presentó en una pequeña galería de arte local que había conocido a través de Valentina. El lugar albergaba a diseñadores emergentes, y aunque sus manos temblaban de nervios, se dio la oportunidad de hablar con uno de los propietarios. «Me gustaría aprender sobre este mundo», confesó, una chispa de determinación encendiéndose en su interior. Fue el inicio de una conexión inesperada. El dueño, un hombre de espíritu libre, le ofreció un espacio para mostrar algunas de sus ideas y recibir orientación sobre el diseño. Con cada oración, Juan sintió que se desataban cadenas invisibles. Lo que antes era un simple sueño, ahora comenzaba a tomar forma y, sorprendentemente, resonaba no solo en su propia vida, sino que también podía inspirar a otros. Con el alma avivada por la creatividad, regresó a casa con el corazón en la mano. Hizo una cita con Valentina para compartir sus planes, ansioso por ver su reacción. Sin embargo, su mente estaba ahora intrigada por otra noción. ¿Cuál sería la respuesta de sus suegros si sus nuevas perspectivas se concretaran en un verdadero proyecto? La incertidumbre de su potencia futura empezaba a dibujar un nuevo camino en su mente. Mientras se acomodaba en la cama esa noche, se sumió en pensamientos sobre el futuro. La mezcla de entusiasmo y ansiedad tomaba forma, dominando su ser. ¿Podía realmente transformar su vida y construir algo que lo representara completamente? El ligero parpadeo de su teléfono rompió el silencio, un mensaje inesperado de Valentina. «Quiero hablar sobre tus ideas de diseño más a fondo. ¿Te parece mañana?» Sin pensarlo, el latido acelerado de su corazón resonó y una nueva serie de preguntas surgieron en su mente. ¿Estaría preparado para dar el siguiente paso, no solo con Valentina, sino también con su vida profesional? ¿Podía lo que había comenzado como un sueño reforzar su identidad y su futuro? La noche cerró su telón sobre una vida que apenas comenzaba a transformarse. La mañana del encuentro con Valentina llegó envolviendo a Juan en una atmósfera de ilusión y ansiedad. Al despertar, sus sueños de diseño aún palpitaban en su mente, y con cada hora que transcurría, la determinación lo invadía. Se miró en el espejo buscando no solo su reflejo físico, sino también el nuevo Juan que estaba comenzando a construir. Sin embargo, las inseguridades sutilmente asomaban. ¿Qué pasaría si sus ideas no eran lo suficientemente buenas? Al sentarse en la pequeña mesa de la cafetería, el aroma del café recién hecho lo envolvió como un abrazo cálido. La luz entra en el local, ilumina los coloridos lienzos que decoran las paredes, piezas de artistas emergentes. En ese instante, pensó en el futuro lleno de posibilidades y, al mismo tiempo, en la presión que sentía al compartir su visión con Valentina. Cuando ella llegó, sus ojos brillaban de curiosidad. «Juan, cuéntame», le pidió, mientras se acomodaba en la silla frente a él. Era un reto, una prueba que iba más allá de presentar ideas de diseño, se trataba de mostrar su vulnerabilidad. Con cada boceto que mostró, cada palabra que pronunciaba, sentía que cada parte de su ser se exponía. Relató su búsqueda de inspiración y los proyectos que le gustaría desarrollar. Se notaba la pasión en su voz, pero detrás de ella, la duda rebosaba. ¿Valentina vería el potencial en él? Cuando terminó de hablar, la respiración se le hizo pesada. La pausa que siguió fue como una eternidad. Finalmente, Valentina le sonrió. «Juan, esto es impresionante. Tienes un talento innato y creo que podrías hacer mucho más de lo que imaginas». La validación no solo lo emocionó, sino que también le entregó el primer destello de confianza. Se dio cuenta de que había estado más preocupado por la aprobación externa que por su propia creatividad. La conversación se tornó hacia el futuro,
y Valentina comenzó a hablar sobre colaboraciones y la posibilidad de trabajar juntos. Podríamos crear algo único, unir nuestras perspectivas, sugirió, y Juan sintió que la energía en el aire se transformaba. Ese intercambio giró en torno a conceptos, detalles y realidades que antes le parecían inalcanzables. La idea de crear un proyecto con Valentina resonaba en su interior como una melodía esperada. Más que una simple oportunidad, significaba una alianza creativa que podría redefinir su trayectoria profesional. A medida que avanzaba la conversación, la ansiedad se fue disipando, reemplazada por un sentido de propósito. Sin embargo, una voz interna continuaba susurrando: ¿estás listo para este cambio radical? ¿Puedes lidiar con las expectativas que vendrán? Esa noche, al regresar a casa, el eco de la conversación resuena en su mente. La idea de mostrarse ante sus suegros con un verdadero proyecto empezaba a parecerle menos aterradora. La transformación personal y profesional que había comenzado a desatarse en su vida ahora prometía impactar a su círculo cercano. Su identidad no solo se redefinía, se expandía. Caminó por el pasillo y contempló la disposición de los muebles. Cada elemento parecía decirle que estaba a punto de iniciar una nueva aventura en su vida. Sin embargo, un nuevo dilema se erguía frente a él. ¿Estaba dispuesto a enfrentar la crítica cuando revelara sus ideas en la galería? ¿Cómo reaccionarían sus suegros ante este cambio inesperado? El dilema crecía en su mente, una amalgama de emoción y preocupación. Juan sabía que se acercaba a un punto de inflexión en su vida, un paso que podría definir su futuro. La urgencia de salir de su zona de confort se intensificaba y la pregunta lo perseguía. Al cerrarse el día, la sombra de la incertidumbre se mezcló con su deseo de avanzar. ¿Hasta dónde estaría dispuesto a llegar por cumplir sus sueños? La noche se cerró con una inquietante decisión que tomar. Al día siguiente, el sol brillaba con una intensidad renovada. Juan se despertó con la mente clara, centrada en lo que había empezado a tomar forma en su interior. La conversación con Valentina había abierto una puerta que él había mantenido cerrada durante demasiado tiempo. El miedo a la crítica, que antes lo paralizaba, comenzaba a desvanecerse. La idea de aprovechar su talento para diseñar, una parte de su ser que había mantenido oculta, cobraba una relevancia inesperada. Decidido a solidificar esta nueva perspectiva, pasó la mañana componiendo un plan. Si iba a presentarse ante sus suegros con algo tangible, debía dejar de lado su enfoque errático y adoptar una metodología más organizada. Se sentó en su escritorio, sacó hojas en blanco y comenzó a esbozar ideas. No solo quería mostrar un proyecto estético, quería que cada elemento de su diseño contara una historia, la historia de su evolución. Mientras dibujaba los primeros bocetos, una emoción ferviente se apoderó de él. Cada línea que trazaba y cada color que elegía eran representaciones de su viaje personal. Ya no era solo un ejercicio de creatividad, se estaba acercando a un acto de liberación emocional. En la búsqueda de su propia voz, un talento oculto comenzaba a emerger y de a poco la duda se transformaba en convicción. Esa tarde decidió salir a caminar por el barrio. La inspiración lo rodeaba. Observó cómo los comercios locales jugaban con la estética y cómo pequeños detalles podían transformar un espacio común en un refugio inspirador. Reflexionando sobre lo que había aprendido, se preguntó si su propio entorno podía ser un reflejo de su esencia. ¿Por qué debía demostrar su valía únicamente a través de los ojos de los demás? ¿Acaso no era suficiente compartir lo que había dentro de él? Al regresar a casa, las ideas continuaban fluyendo en su mente como un torrente. Tomó su teléfono y comenzó a planear una reunión con Valentina. Necesitaba compañerismo en este viaje, alguien que lo desafiara y le ofreciera orientación. Juntos podrían fusionar sus visiones para crear algo que resonara más allá de un simple proyecto. Mientras redactaba el mensaje, una inquietante realidad creció en su interior. Se daba cuenta de que todo lo que había construido hasta ahora estaba a punto de ser desnudado ante sus suegros. Esa exposición lo aterraba, la posibilidad de los juicios ajenos, pero al mismo tiempo lo retaba a confrontar sus propios límites. La idea de compartir su trabajo se tornó en una cuestión de valentía personal, una prueba de su crecimiento y sus nuevas convicciones. El día siguiente estuvo lleno de actividad. Juan pasó horas puliendo sus bocetos, ensayando lo que iba a decir en la reunión.
Cada palabra contaba, cada frase era un reflejo de su pasado y su futuro. Finalmente, llegó el tiempo acordado con Valentina, y su corazón latía con anticipación y temor. ¿Sería capaz de dejar atrás sus miedos y presentarse tal cual es? Cuando Valentina llegó, el ambiente estaba cargado de adrenalina creativa. Juan se sintió más decidido que nunca. Mientras le mostraba sus ideas, cada mirada en los ojos de su compañera, cada gesto de interés llenaba de confianza la habitación. Ella lo desafiaba a ir más allá. En sus comentarios había indicios de que su visión no solo podría ser viable, sino que también podría impactar. Y con esa energía revitalizante, Juan empezó a soñar más grande. Pero al instante, un nuevo temor surgió en su mente. ¿Y si su visión no le agradaba a sus suegros? ¿Sabría manejar su crucible de críticas? Con la mente en ebullición, lo que debió ser una presentación simple se convirtió en una búsqueda de autenticidad personal. La ilusión de lo que vendría se mezcló con una creciente ansiedad. Se dio cuenta de que su verdadero reto no era solo convencer a sus suegros, sino aceptar que cada paso hacia adelante lo exponía a la posibilidad de fracaso. Justo cuando pensaba que estaba listo para compartir sus propiedades, un frío sigue ramificándose por su cuerpo. Una inquietante verdad surgió en su mente, como un eco persistente. ¿Hasta dónde estaría dispuesto a arriesgarse para ser fiel a sí mismo? La pregunta resonó en su interior. ¿Sería el tiempo de dar ese salto? Pero aún no sabía si estaba listo para afrontar la caída. La reunión, programada para la mañana siguiente, llegó con un aire de anticipación cargado. Juan se despertó temprano, intentando canalizar la energía arrolladora que había sentido el día anterior. El espresso en su mano se había convertido en su aliado, un pequeño ritual que lo ayudaba a despejar su mente. Sin embargo, cada sorbo iba seguido de un retortijón en su estómago, una mezcla de entusiasmo y miedo. Mientras se preparaba, sus pensamientos divagaban entre imágenes de su diseño y la incómoda posibilidad de rechazo. Se puso la camisa que siempre había asociado con triunfos pasados, convencido de que tal vez el vestuario podría infundirle la confianza que necesitaba. Se miró en el espejo, fijando su mirada en los ojos que casi parecían reprocharle todas las veces que se había dejado llevar por la inseguridad. Era el momento de hacer las paces con su historia. El camino hacia casa de sus suegros se sintió interminable. Cada semáforo en rojo era un recordatorio de su propio frenazo emocional. Entonces, decidió hacer una pausa en su mente, inhalando profundamente para tratar de aquietar el torbellino que lo acompañaba. Recordó las palabras de Valentina: el diseño tiene que contar tu historia. No te preocupes por lo que piensen los demás, enfócate en lo que tú quieres comunicar. En ese instante se sintió un poco más ligero. Al llegar, el ambiente era cálido y familiar, pero la presión lo envolvía como una neblina densa. Su suegro lo saludó con su habitual firmeza, mientras que su suegra le ofrecía una sonrisa que irradiaba dulzura, pero que en ese momento le parecía apenas un telón tras el cual podía esconderse la crítica. Juan sintió cómo su palpitación aumentaba al recordar sus bocetos, esas proyecciones de su alma. Cuando se sentaron en la sala, una atmósfera de expectativa llenaba el espacio. Con un movimiento firme, puso sobre la mesa la carpeta donde había guardado su trabajo. Cada latido de su corazón sonaba como un tambor, anunciando el festival de su vulnerabilidad. Sin embargo, algo dentro de él empezó a cambiar. La idea de compartirlo no lo perseguía con pánico, sino con la sensación de que, finalmente, estaba mostrando quién era. Desplegó entre dudas y convicciones su colección de diseños. Presentó no solo imágenes, sino su proceso de pensamiento, entrelazando anécdotas sobre sus luchas y sus aprendizajes. Cada boceto era una línea de su historia, cada palabra una invitación a conocerlo más allá de lo superficial. Mientras hablaba, la confianza crecía en él. Sus manos, antes temblorosas, ahora se movían con seguridad, explicando detalles y matices. En la expresión de sus suegros, Juan buscaba respuestas. La incertidumbre lo abrazaba a medida que la presentación avanzaba. Su suegro, con el ceño ligeramente fruncido, observaba cada detalle, mientras que su suegra apenas podía contener la emoción. Fue en ese momento cuando una observación inesperada brotó de los labios de su suegro. «Veo que has puesto tu corazón en esto, Juan». Esa frase resonó en él como un faro entre la bruma.
¿Era posible que, al final, hubieran captado su mensaje? Se sintió por primera vez desapegado del temor al juicio ajeno. En lugar de solo buscar aprobación, su deseo se transformó en un anhelo genuino por compartir su esencia. Pero aún había un hilo en el aire que ataba su mente. Cuando su suegro comenzó a hacer preguntas más incisivas, cuestionando los detalles de su propuesta y su visión, Juan sintió que una sombra de incomodidad volvía a cruzar su camino. Cada interrogante era un recordatorio de que el viaje hacia la aceptación era incierto y lleno de obstáculos. ¿Y si cada respuesta no era suficiente? ¿Y si mostraba sus limitaciones, revelando que aún no estaba totalmente preparado? Ese pensamiento le provocó un sudor frío, pero en vez de dejarse ahogar por él, decidió que era momento de confrontar su miedo. Tomó aire y se dispuso a responder con la sinceridad que había cultivado hasta ese momento. La tensión en la sala creció. El desafío de su suegro era la variable que podría redefinir su camino. Juan estaba a punto de abrir una puerta, no solo hacia la aceptación de sus suegros, sino también hacia su propia liberación. Se dio cuenta de que estaba en el proceso no solo de aprender a recibir críticas, sino de afianzarse en sus propias convicciones artísticas. Mientras estaba en ese limbo entre la duda y la revelación, una nueva inquietud resurgió. ¿Sería suficiente ser auténtico o necesitaría algo más para consolidar su desarrollo? Su futuro se desdibujaba ante él, mientras se preguntaba cuál sería la próxima lección que tendría que aprender en este viaje hacia la autoaceptación. La respuesta parecía estar justo al alcance, pero se sentía más distante que nunca. La tensión en el aire era palpable y Juan sintió cómo su pecho se inundaba de adrenalina. Las preguntas de su suegro no eran solo una prueba, representaban una evaluación directa de su pasión y compromiso en su trabajo. Se dio cuenta de que sus respuestas no podían ser simplemente afirmaciones vacías, debía mostrar una profundidad real, una autenticidad casi cruda. ¿Qué es lo que realmente deseas transmitir con tus diseños, Juan?, preguntó su suegro, su voz sonando firme, pero no desprovista de interés. Esa interrogante se instaló en su mente como un eco. Por un instante se sintió perdido, como si sus pensamientos rebotaban entre los muros de su inseguridad. Sin embargo, en lugar de sucumbir, se aferró al propósito que había despertado en él durante las primeras etapas de su proceso creativo. Quiero que la gente no solo vea un diseño, deseo que sienta algo al respecto. Cada color, cada trazo, cuenta una historia de lucha, de superación. Quiero que mi trabajo sea un reflejo de la jornada de todos aquellos que se han sentido vulnerables, pero siguen adelante, respondió, su voz resonando con un toque de convicción. A medida que hablaba, una chispa de comprensión iluminó los ojos de su suegro. Juan pudo observar cómo el ceño fruncido comenzaba a relajarse y eso le dio un nuevo impulso. Estaba dejando atrás el miedo de ser juzgado, comenzaba a ver el potencial de ser escuchado. La conversación siguió fluyendo, cada interrogante llevándolo más cerca de una verdad interna que había ido ocultando. Se dio cuenta de que su trabajo no solo era cuestión de estética, sino de conexión humana. Con cada respuesta, podía sentir cómo se desnudaba un poco más, despojándose de las capas de inseguridad que lo habían acompañado durante tanto tiempo. ¿Y cómo planeas llevar todo esto al mercado? ¿Cómo harás que tu voz resuene entre tantos otros diseños?, cuestionó su suegro, reflejando una preocupación legítima, pero también un interés genuino. Ahí estuvo otro punto crítico. Juan vaciló, pero no por el miedo a fallar, sino por el desafío de formular un camino claro. Recordó las noches en vela, los momentos de inspiración y desesperación, y cómo cada experiencia lo había llevado a un punto culminante. Estoy trabajando no solo en promocionar mis diseños, sino en crear una comunidad. Entiendo que no puedo resonar solo, debo conectar con aquellos que sienten lo mismo. Quiero que cada producto no sea solo un bien, sino un símbolo de lo que hemos superado. Las palabras corrían ahora con fluidez, como un río que ha encontrado su cauce. Pero el desafío de su suegro aún no había terminado. ¿Estás preparado para el fracaso? Porque en este camino no todo será aceptación, dijo su suegro, y esa pregunta contrarrestó la atmósfera de esperanza. Fue un golpe duro, y la duda volvió a asomarse. ¿Estaba realmente preparado para lo que podría venir? Juan sintió que el sudor frío retornaba, y con cada temblor se aferró a una cierta determinación.
Si voy a fallar, que sea al intentar algo valioso. Este proceso me ha enseñado que el verdadero fracaso reside en no intentarlo, y en ese instante se dio cuenta de que su respuesta portaba un peso de verdad forjado tras las experiencias pasadas. El mundo a su alrededor parecía cobrar vida, mientras él se adentraba más en su propio descubrimiento. Necesitaba afrontar a la vez el rechazo y la aceptación, pero también apoyarse en su red emocional y profesional. Ese entendimiento se tornó crucial, una revelación que podía anclarlo en un camino claro hacia adelante. Mientras la conversación llegaba a un punto culminante, su suegro terminó con un último esbozo de curiosidad. ¿Te has preguntado quién eres realmente en esto, Juan? La pregunta flotó en el aire, cada palabra cargada de implicaciones profundas. Juan se sintió abrumado, su mente se llenó de imágenes de inseguridades pasadas y libros de autoayuda que nunca había terminado. La búsqueda de su identidad creativa necesitaba ir más allá de lo superficial, y en ese instante entendió que había un viaje adicional por recorrer. ¿Sería capaz de explorar la verdadera esencia de su arte y, por ende, de su ser? Un nuevo desafío se cernía, revelándose ante él como una verdad no descubierta. En ese momento crucial, sintió que algo se estaba gestando en su interior. Era la oportunidad no solo de crecer profesionalmente, sino de enfrentarse a su propio miedo y redescubrirse verdaderamente. Pero antes de que pudiera profundizar en esa nueva dirección, su suegro hizo una incisiva otra pregunta que le dejó el corazón en la boca. ¿Qué harías si tu diseño no es bien recibido? La presión aumentó y la luz de su futuro pareció eclipsarse momentáneamente. La respuesta era más que una simple cuestión profesional, era un nuevo escalón hacia su propia identidad. Enfrentar ese dilema, poniendo en juego lo que había aprendido, sería el verdadero reto que definirá su próximo capítulo. La noche había caído cuando Juan se retiró a su estudio, un espacio que durante años había sido tanto su refugio como su prisión. Las luces tenues resaltaban papeles dispersos, pinceles y bocetos, testigos mudos de su proceso creativo. La pregunta de su suegro resonaba aún en su mente, como un tambor lejano que marcaba el pulso de su ansiedad. ¿Qué haría si su diseño no era bien recibido? Se dejó caer en la silla, dejando que la gravedad de la interrogante lo empujara hacia una reflexión profunda. ¿Y si su voz no resonaba? Esa posibilidad amenazaba con desbaratar sus aspiraciones, pero en sus entrañas un fuego comenzó a encenderse. En lugar del miedo, Juan comenzó a alimentar una determinación renovada. Primero, resolvió escribir. Tomó un cuaderno y dibujó un marco, comenzando a esbozar un manifiesto sobre su arte. Se sintió liberado mientras las palabras fluían con mayor fuerza. Cada rechazo es una oportunidad para redefinirme. No puedo permitirme detenerme por el temor al fracaso. Esa aclamación resonó en su interior, cada letra afianzando su resolución. Era un acto de autodefinición, un grito simbólico contra el miedo que había intentado detenerlo. A medida que su pluma se deslizaba por el papel, Juan empezó a desglosar su visión. Cada diseño representaría un viaje, una historia que anhelaba conectar con otros. No importa lo que piensen, se repetía a sí mismo. Esa idea le confería un nuevo propósito, transformando su enfoque de la validación externa a la satisfacción personal. La presión del entorno social era ineludible, pero ahora la sentía como un reto, un llamado a la autenticidad. La pregunta de su suegro, lejos de paralizarlo, comenzó a actuar como una brújula, dirigiéndolo hacia una integración más profunda de su ser y su arte. Un día, mientras revisaba fotografías de sus diseños anteriores, Juan descubrió algo inquietante. La mayoría de sus trabajos más apreciados habían surgido de momentos de vulnerabilidad, de experiencias desafiantes que había transformado en arte. Esa revelación le condujo a un nuevo dilema. Si cada éxito había germinado de la lucha personal, quizás la clave estaba no solo en el diseño, sino en ser honesto en su narración. Impulsado por esa luz interna, decidió explorar su identidad artística de una manera que no había considerado. Comenzaría a documentar no solo el producto final, sino también el proceso crudo detrás de cada pieza. Se propuso crear un blog, un espacio donde compartiría su jornada, sus pensamientos, sus fracasos y éxitos.
¿Por qué mostrar solo el brillo?, se preguntaba. El proceso es tan valioso como el resultado. La idea lo entusiasmó. Preparó su primer video, donde se presentaba tal como era, tímido, inseguro, pero decidido. Hoy emprenderé un viaje nuevo y los invito a estar conmigo, anunciaba al comenzar, sintiendo el nudo en su garganta al abrirse de esa forma. La propuesta era arriesgada, pero genuina y de alguna manera liberadora. A medida que se comprometía con esta nueva faceta profesional, una voz interna lo instaba a ser constante. Recordó el camino recorrido con su suegro, esos momentos de conexión al compartir la autenticidad de sus sueños. Juan sabía que el viaje podría no ser fácil, pero la perspectiva de ser fiel a sí mismo le daba fuerzas para continuar. Al día siguiente, se preparó para la primera presentación de sus diseños. Entre nervios y anticipación, visualizó a su suegro en la sala, preguntándose si reconocerían el valor detrás de su esfuerzo. Pero entonces, la insólita seguridad que había cultivado floreció. En lugar de sentirse vulnerable, experimentó una oleada de emoción ante la idea de compartir no solo sus diseños, sino su conexión con ellos. La noche había aportado claridad, y en ese momento decisivo, una nueva cuestión pasaba para agitar su mente. ¿Sería capaz de mantener la autenticidad frente a la crítica? Esa posibilidad le llenó de inquietud, pero también de esperanza. La respuesta se sentía en el aire, como el aroma del cambio que estaba a las puertas. Pero antes de abrirse al mundo con su nuevo enfoque, una sombra del pasado apareció en su pensamiento. Las críticas que había recibido antes, fracasos que pesaban como anclas. En su mente, el miedo al rechazo todavía acechaba. ¿Cómo podría sortear ese obstáculo y avanzar con auténtica valentía? Mientras la duda retumbaba, el destino lo empujaba hacia un horizonte donde la respuesta estaba aún por descubrir. Juan despertó esa mañana con la mezcla de nerviosismo y emoción que lo acompañaba desde que decidió presentar sus diseños. La primera luz del día se filtraba por la ventana, iluminando su estudio, ahora un campo de batalla de ideas multifacéticas. Se sentía en la cúspide de un cambio no solo profesional, sino personal. Era el momento de ser auténtico. Se vistió rápidamente, asegurándose de que su ropa no solo representara un estilo, sino que también comunicara una parte de su esencia. Detrás de cada elección de color, cada detalle, había una historia por contar, un fragmento de su vida que reflejaría. Con cada espejo que cruzaba, su imagen se volvía más confiada. «Sigue adelante», se decía en silencio. Mientras recogía sus cosas, recordó las charlas que había tenido con su suegro. El hombre, con su firmeza y visión, había sido un faro en su vida, pero Juan se dio cuenta de que había estado buscando la validación de otros más que su propia aprobación. Este cambio de mentalidad era esencial. La aceptación de sí mismo se había convertido en su mayor fortaleza. Al llegar al lugar de la presentación, una galería en el corazón de la ciudad, la adrenalina le recorrió el cuerpo. Una parte de él quería salir corriendo, dejar atrás la presión, el miedo al juicio. Sin embargo, más fuerte era el deseo de compartir su historia de una manera que resonara con los demás. Su arte no era solo un producto, era una extensión de sí mismo, un mapa de sus experiencias. Mientras preparaba la exhibición, Juan notó a otros artistas y diseñadores en el espacio, cada uno inmerso en su propia inquietud. Era evidente que también estaban lidiando con el temor al rechazo, y esa conexión instantánea lo animó. Entendió que no estaba solo en su viaje, que detrás de cada obra había inseguridades ocultas, luchas que rara vez eran expuestas. Con el tiempo corriendo, se metió en la pequeña sala de proyección donde se mostraría su primer video. Sintió cómo la presión aumentaba a medida que la audiencia comenzaba a entrar. Con un último vistazo a su reflejo en el cristal de la proyección, se recordó que el arte es, ante todo, un acto de valentía. Si iba a fallar, lo haría siendo fiel a sí mismo. Cuando comenzó la presentación, la voz de Juan tembló al principio, como un eco distante de sus inseguridades. Pero a cada palabra, sus nervios se apaciguaron. Narró no solo el proceso detrás de cada diseño, sino también sus miedos, fracasos y, lo más importante, cómo cada pieza era un testimonio de su lucha interna, su viaje hacia la autenticidad. Al final, el silencio se apoderó de la sala tras su discurso. Los rostros de los asistentes mostraban sorpresa, aprecio y, sobre todo, conexión.
Esa intersección de vulnerabilidad y autenticidad generaba una respuesta emocional inesperada. Era evidente que su sinceridad había tocado algunas fibras, había abierto corazones. Sin embargo, una pequeña duda persistía en su mente. ¿Sería esa aceptación duradera? Al terminar, varios asistentes se acercaron con preguntas y comentarios. Juan se sintió invadido por una mezcla de aliviada satisfacción y creciente ansiedad. Esta nueva cara del arte lo había expuesto de tal forma que la validación exterior había tomado un giro inesperado. Pero lo que más le importaba era su propia percepción de su trabajo. Mientras conversaba, una figura familiar emergió en la multitud, su suegro, observando con la mirada crítica de siempre. Juan sintió una oleada de nervios, la inseguridad lo embargó. ¿Sería capaz de recibir la verdad sin quebrarse? La interacción familiar, más allá del autorreconocimiento, suponía una prueba decisiva. Con el corazón latiendo con fuerza, se acercó a su suegro, solo para escuchar algo que lo dejaría atónito. Lo que había imaginado como crítica podría convertirse en el apoyo más importante de su viaje. Pero antes de poder procesar bien la realidad, el destino trajo un giro inesperado que lo llevó a cuestionar todo lo que creía saber sobre la aceptación y el amor familiar. ¿Estaba listo para desafiar lo que había sido hasta ahora? Esa respuesta también lo llevaría a un nuevo entendimiento de su propio corazón. La presentación había finalizado, pero el verdadero examen de Juan aún no comenzaba. El aliento contenido en la sala parecía reflejar la expectativa de su suegro. Juan sintió cómo la mirada inquisitiva de él lo atravesaba, mientras la multitud comenzaba a dispersarse, preguntándose si había logrado trascender las barreras que separan las expectativas sociales de su autenticidad. Su suegro, por fin, se acercó. El corazón de Juan latió fuerte, lleno de ansiedad. Tienes un talento genuino, Juan. Lograste transmitir lo que realmente importa en una obra. Pero su suegro hizo una pausa. ¿Estás preparado para el desafío que esto conlleva? Recuerda que no todos estarán dispuestos a comprenderte. Las palabras resonaron en su mente. Juan, en ese momento, comprendió que cada desafío era también una oportunidad. Estoy listo para enfrentar cualquier obstáculo, porque necesito ser fiel a mí mismo, respondió con firmeza, sintiendo que cada palabra era un ladrillo en la construcción de su nueva identidad. A medida que su suegro sonreía, Juan sintió que un pedazo de su carga se aligeraba. La aceptación comenzaba a florecer de maneras que nunca había imaginado. Experimentó una satisfacción profunda, sabiendo que su esfuerzo había valido la pena. La lucha por su autenticidad, por ser el Juan que había explorado en sus diseños, había dado frutos inesperados. Las siguientes semanas transcurrieron en un torbellino de creación. Con el aliento renovado, Juan comenzó a trabajar en una colección que reflejaba no solo su visión, sino también su viaje personal. Se sumergió en el diseño de mobiliarios que contaban historias, piezas que mezclaban su infancia en Bogotá con su deseo de innovar y desafiar la convencionalidad. La galería donde había presentado su trabajo se convirtió en su primer punto de partida. Con el apoyo de su futura familia, organizó una exposición donde integró tanto su arte como su viaje personal. Cada elemento en la galería era un testimonio de su crecimiento. Los muebles contaban no solo historias de diseño, sino relatos de lucha y superación personal. El día de la exposición, Juan se sintió diferente. La sala estaba llena de amigos y familiares, pero lo más significativo era la presencia de sus suegros, que vinieron a mostrar su respaldo. La mirada que su suegro le ofreció esta vez no era de juicio, sino de admiración. La apertura de la nueva colección se convirtió en un momento revelador. Las críticas fueron escuchadas con respeto y entusiasmo. Varios asistentes se sintieron inspirados por su historia. Se acercaron a él compartiendo sus experiencias, reflejando la metamorfosis que se había gestado en su interior. Comprendió que su arte no solo era para él, sino que apelaba a la conexión humana universal. Al final de la noche, mientras se retiraban, su suegro se acercó nuevamente. Juan, lo que has logrado no es solo admirable. Me has demostrado que ser auténtico es lo que más importa. Estoy orgulloso de ti, dijo con una sinceridad que le hizo estremecer. En ese instante, el corazón de Juan se llenó de un orgullo que iba más allá de la aceptación. Era reconocimiento de su camino, de su lucha.
se dio cuenta de que su conflicto personal había encontrado una resolución en su autenticidad. Juan había dejado atrás sus miedos, había conquistado los juicios ajenos y había descubierto que su verdadera riqueza era su historia y la forma en que la compartía con el mundo. Al mirar a Valentina, que lo observaba con amor y orgullo, se sintió pleno. Comprendió que no solo había conseguido un propósito profesional, sino que también había forzado su propio crecimiento personal. Ya no se definía por la semejanza de los demás, sino por su capacidad de permanecer fiel a su esencia. El eco de su abuelo resonó en su interior, recordándole que el éxito no es simplemente alcanzar un objetivo, sino el valor de honrar la pasión y el esfuerzo en cada paso del camino. La historia de Juan no terminaba aquí, era solo el comienzo de un nuevo capítulo en su vida. Él era más que un diseñador, era un narrador de sueños, un constructor de experiencias. Sabiendo esto, se sintió dispuesto a seguir explorando, creando y ampliando su horizonte en un futuro brillante. Si te inspiró la historia de Juan y quieres seguir explorando narrativas que transforman vidas, no esperes ni un segundo más. Suscríbete ahora al canal para que no te pierdas las próximas historias emotivas exclusivas. Deja un me gusta ahora para ayudar a alimentar el algoritmo y asegurar que estos relatos lleguen a más personas. Comenta tus reacciones y teorías sobre el final. Queremos saber de ti. Y por favor, comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesiten ver esta construcción. Este es el momento de mostrar tu apoyo. Los verdaderos fans de las historias de superación personal entienden la importancia de estar presentes. Actúa ahora.